Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Bienvenidos, querido público, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde con mucho gusto los saludamos este día, martes 8 de marzo del año 2022. Enterados estamos todos, bueno, asumo, ¿verdad? Puede que alguien no, pero asumo de estar enterados que hoy es la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y lo asumo, lo doy por hecho, más por lo que en tiempos recientes ha venido representando en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y me refiero a las manifestaciones en nuestro país con una gran carga de violencia. Me parece que por ese motivo es que, vaya, para mí ahorita fue un poco más significativo. Como lo escuchábamos ya incluso del decir del presidente esta mañana, pues se trata más bien de cómo se ha tomado esta celebración para que grupos infiltrados, bueno, se sirvan de este momento y de esta manifestación para dar muestras de violencia y vuelvo a citar al presidente, como lo decía hoy temprano, de esa manera dar al mundo una imagen de un país en llamas, como lo decía, de un México en llamas, cosa que no es la realidad que vivimos cotidianamente. Como lo es el hecho de las demandas de muchas de las mujeres que sí forman parte, esas demandas de nuestra realidad y en las que sin duda, pues la comunidad en general, me parece, seguimos trabajando en ello, seguimos cada quien asumiendo una posición y una postura frente a esta circunstancia. Siendo martes, querido público, saben ustedes que es el espacio de palabra de hombre para armar la conversación y bueno, iniciemos por tanto en palabra de hombre presentando a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que regresa con nosotros el día de hoy, este martes ya está de vuelta aquí en la conversación. Bienvenida, doctora Lozano. Sí, ¿y con qué tema? Con el tema de la justicia, con este paréntesis o con esta introducción, podemos verlo desde un paréntesis o desde una introducción, de este México en llamas, de mujeres que operan sintiéndose injustamente tratadas. Y que se convierte, curiosamente, en una posibilidad de respuesta agresiva. Entonces, bueno, me parece que hay un brinco espectacular y una confusión. Si bien me parece que el sentimiento de injusticia es algo que sentimos todos, absolutamente todos, y eso empieza desde que somos muy pequeñitos. No sentimos que nuestros padres principalmente se comporten de manera justa con todos los hijos, inclusive cuando somos hijos únicos. No sentimos que los padres sean justos con respecto a su presencia y sus tratos con nosotros, con respecto a sus propios quehaceres, cuando se tratan simplemente de hijos únicos. Entonces, claro que es un sentimiento muy compartido. Nosotros podemos atacar exactamente la justicia por el sentimiento de injusticia. Podemos comprender e identificarnos a muchísimas, y podemos hablar de manera cotidiana en este espacio, de qué son todos estos sentimientos tan fuertes. Creo que inclusive a veces sentir injusticia pueden forjar el futuro de muchas personas que pueden buscar a ser abogados para buscar la justicia, jueces, pueden estar en este tipo de deseos, se puede ser también héroe cotidiano y defender a los que son injustamente tratados, o pueden ser sentimientos que nos inhiben terriblemente y que cuando uno no siente justicia, uno se puede albergar en una posición de víctima, como animalito acorralado, como con un gran sufrimiento, sin posibilidades de poder hacer otra cosa que inhibirse, que retirarse, o
estas actitudes que vemos con respecto a los sentimientos de injusticia, en donde esto es una justificación para mí, para entonces cobrar su justicia con sangre y con odio. Entonces, me parece que es una entrada excelsa la que hace Germán y que nos vamos a ocupar en este momento con este gran tema. Entonces, aquí estoy de regreso y con este tema. Ujú. Así es, como también de regreso hoy martes en el espacio de Palabra de Hombre, y a quien le damos, por supuesto, una muy cálida, muy cordial bienvenida, nuestro querido colaborador, el señor Alberto Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo muy contento de nuevamente participar con ustedes, para hacer justicia a todos los radioescuchas que de alguna manera han esperado mi participación. Pues bueno, ahora estoy aquí nuevamente y adelante, yo transmitiré un poquito más tarde lo que la justicia me evoca, pero estoy muy contento de estar con ustedes. Muy bien, bienvenido. Qué gusto, señor Alberto. Como también bienvenido desde Pachuca, nuestro querido, muy querido colega, el psicoanalista Einar Hernández. Pues sí, aquí como todos los martes, como ya es hábito, híjole, sí, tenemos muchas cosas que pensar, que hablar, que discutir, por supuesto, no pasar desapercibido este día tan importante que es Día Internacional de la Mujer, e ir analizando en la medida de lo posible en todo lo que se ha venido transformando. Por supuesto, en cada país es distinto, las manifestaciones, las expresiones, la lucha, pero como acá en nuestro país querido México, ha adquirido que si bien con toda esta justificación de los actos principalmente masculinos, de toda la violencia que se ha expresado y que los hombres cada vez más se transforman en hombres violentos, sin quitar todo eso, sin quitar el aspecto justo y de lucha justa, cómo este sentimiento de injusticia del que hablaba nuestra doctora Lozano, cómo pareciera ser, por lo menos en una primera observación, en un primer planteamiento que yo puedo decir, se ha pasado de este sentimiento no a una legitimación de la injusticia, sino a un aspecto narcisista en la mujer. Me estoy refiriendo al capricho, que ya también ayer la doctora hablaba de estos aspectos infantiles, pero al capricho llevado desde la subjetividad de unas cuantas a una expresión muy clara de la violencia. Entonces, ¿qué tanto ciertos sectores de las mujeres se han servido de las injusticias recibidas a permitirse arbitrariamente una violencia justificada por todos los nuevos discursos, incluidos el derecho? Bueno, hay mucho que trabajar, ¿no? Así es, querido Einar. Y ya para darle rienda suelta a la conversación, presentemos a nuestro querido colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca. Hola colegas, ¿cómo están? Ahorita que abrí el micrófono ya me pinté mi camisa con la pluma. ¿Qué tengo con mi pluma? Eso ya es injusto, que haya pintado mi camisa. Pero son estas pequeñas injusticias tan terribles de la vida. De la vida cotidiana. Exacto, y aparte es una camisa blanca con Ay, tinta caray, negra. de verdad que la vida es injusta. ¡Qué tino! ¿Cómo es posible? Levanto el puño quejándome. Pero ahorita que escuchaba la entrada de Germán, pensaba en cómo la agresión no puede ser, o no es creación de ninguna institución, ¿no? Creo que no es, pero puede al ponerse al servicio ¿no? De una cuestión política, como lo expresó en esto que nos traía Germán del presidente, ¿no? Y lo traigo a cuentas porque en relación con la injusticia,
con la justicia, perdón, y el reclamo de injusticia en relación con la marcha de hoy, que se espera, ¿no? Que sea una marcha, pues, intensa, ¿no? Me parece que esa es la expectativa. Sí. Creo que, bueno, en relación a eso, en ese contexto me preguntaban en una clase que, en relación con la violencia, que cuál era el origen, si el patriarcado participaba. Yo lo que les respondía es que, bueno, antes de existir el patriarcado existía la violencia como tal, ¿no? La agresión como parte de la especie, ¿no? Es decir, que se haya puesto ahora, o que el patriarcado, si es que existe, lo use, o usa la violencia para otros fines, bueno, eso ya es algo que se puede discutir, ¿no? Pero lo traigo a cuentas porque se pierde rápidamente frente a estas demandas y a la exigencia de que el patriarcado ya no esté vigente y que ya no está vigente y que hay que tirarlo y en fin, se pierde de vista rápidamente que la agresión y la violencia están como parte de la especie, ¿no? Anteceden, son creación también. Vienen de la especie, pero ya las formas y las creaciones en que podemos, y que hay creaciones exquisitas, es decir, ocultas, ¿no? También, pues forman parte del ser humano, ¿no? Es decir, no necesariamente del patriarcado. Entonces, si se espera una marcha con tintes intensos o violentos, pues vemos nuevamente lo primordial, ¿no? Ni siquiera una agresión o violencia que esté en favor de un feminismo o de un patriarcado, sino simplemente algo que es propio de los seres humanos. Y ahí vamos a ver la confirmación, ¿no? De esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Si es que existe la libertad, esta libertad de, pues, dar rienda suelta, puede ser desde un sentimiento de injusticia, por supuesto, pero también para fines políticos, como lo expresaba el presidente, pero vemos como lo primordial de la intensidad puesta afuera, de la intensidad pulsional puesta afuera en agresión, pues podemos prender la televisión después y ver esa manifestación, ¿no? Ya que después podamos ponerle mascadas verdes o feministas, bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, eso como para adentrarnos un poco, no sé si me desvío un poco del tema de la justicia, pero hay algo que pude abstraer de una revisión de mis lecturas para hoy. Y digamos que pensaba cómo esta exigencia de las mujeres, por supuesto, desde los feminismos, pues bueno, no está considerando, como se puntualizó ayer, que también, es decir, que la búsqueda de justicia, perdón, tendría que ser para los dos sexos, ¿no? No en favor o de uno para aplastar al otro y viceversa, ¿no? Digamos, si es que estamos hablando de justicia, ¿no? Si no, estaríamos hablando de una segregación, ¿no? Pero esa puntualización de ayer, si no mal recuerdo, fue de la doctora, cuando Einar estaba exponiendo también una idea en relación con la justicia, ¿no? Con el reclamo de justicia por parte de las mujeres. Me pareció excelente para abrir el panorama y darle aire a la conversación en relación con la justicia, ¿no? Creo que en las conversaciones podemos perder de vista, es decir, las que yo he escuchado de los jóvenes en la televisión, de los expertos, en fin, cómo se pone el acento en uno de los sexos, pero se pierde de vista que la justicia pues, está al servicio de los dos. Tendría que ser de esa manera, ¿no? Idealmente. Y ahí sería hablar de cuestiones de derecho y del orden jurídico, en fin. Bueno, creo que acabas de poner el punto en algo muy importante. Justamente para el psicoanálisis no es una categoría psicoanalítica la justicia, si bien Freud se va a ocupar de hablar de ella largo y tendido, y nosotros tendríamos que decir por qué, y por qué, sin embargo, gran parte de nuestro trabajo analítico, así como se tienen que ver los gobiernos, como se tiene que ver López Obrador, se ocupa de esta cuestión. La justicia, de alguna manera, es algo complicado porque
Primero, para pensar en la justicia, hay que pensar que hay una autoridad que puede distribuir. Y bueno, a nosotros analistas rápidamente pensamos definitivamente papá y mamá. No pensamos ahora ya en el ejercicio, bueno, porque hay el ejercicio de la justicia. El ejercicio de la justicia es justamente el que pretende, digo pretender, porque pues nunca habrá justicia. Subjetivamente es algo que es imposible de conceder. Y estas son experiencias muy rápidas vividas en los niños y en el núcleo más pequeñito que es el de la familia. Pero ¿qué se vuelve a repetir en el lazo social de manera feroz? Es como con las herencias igual, que se van a venir a representar de manera feroz ahora cuando hay el muerto, que de alguna manera representaba esta repartición amorosa. En el caso de la justicia es exactamente lo mismo. La justicia se pretende que hay una autoridad que puede repartirla, para empezar. Entonces, uno no se pone generalmente como un justo directamente, sino que pretende ser beneficiado por una justicia. Y una justicia pretende de alguna manera balancear. Por eso también podemos luchar por una justicia, porque si bien sabemos que es imposible, sabemos que la justicia va a permitir una práctica en donde, aunque siempre saldrá, como decimos en México, uno raspado, a quien se le dé justicia se le quita otro, ¿eh? Por lo menos no va a ser o la pretensión. Es por eso que en la definición de justicia siempre viene diciendo es una concepción moral, es una concepción moral, es una concepción moral. ¿Por qué una concepción moral? Porque lo que se pretende en la lucha por la justicia o la búsqueda por la justicia es, como en muchas ayudas sociales, que lo injusto no sea voraz. Entonces, ya es moral porque hay algo que sabemos del ser humano, y es que si yo puedo aplastar al de enfrente, lo voy a hacer y lo voy a hacer de manera voraz. Entonces, para un lazo social, pues no nos conviene, porque si no, bienvenido, como estábamos hablando de la manifestación de sentirse injusto, la agresión. Entonces es cada quien con su macana y a darse macanazos, ¿no? Pero hace intervenir a una figura muy importante, que es la figura de alguna manera del amoroso, de alguna manera de aquel que puede hacer la repartición. ¿A cuál es al que se le va a gritar, al que se le va a insultar, al que se le va a decir que no lo fue, que no fue justo? Es lo que se vive como injusticia. Entonces, vean cómo también hay una manera de referirse a la justicia en donde uno mismo no es el justo, uno quiere ser beneficiado por la justicia. Y ya está muy jerarquizado que hay autoridades repartidoras de justicia y son los injustos. Entonces, hay algo a nivel subjetivo en donde el sujeto se recoge casi de fe y se pone en una situación víctima. Entonces, lo problemático en el lazo social con respecto a esta cuestión de la justicia es que simplemente se movilizan cosas muy infantiles y que cuando se trata de evitar lo feroz en el ser humano, que es lo propiamente natural, es ser injusto, yo te agarro todo el pastel, no te dejo ni una rebanada, es ahí en donde vamos a empezar a moralizar la cosa, en donde vamos a poder decir, podemos repartir ese pastel. Y hemos tenido y hemos recogido un beneficio en donde aquel que se iba a llevar todo el pastel tiene que sacrificar esta parte de yo lo quería todo para mí, punto, no hay negociación con esto. Cuando se va a repartir ese pastel, ya se hizo injusticia con el que se quería llevarlo todo, inmediatamente. Lo que pasa es que en el lazo social sabemos muy bien que es un ejercicio que siempre tiene que ejercerse para que podamos vivir los unos con los otros, pero que es imposible.
aquel al que se le quita su satisfacción de arrebato, se le trata injustamente. Entonces, para un psicoanalista sabemos que no es del orden de la justicia lo que está operando, pero que se invita a un ejercicio de justicia en donde lo que se va a tratar de invitar en el lazo social es a decir, puede haber menos beneficio para ti, pero podemos calmar algo que podría ser fatídico, que es ni pastel para ti ni pastel para el otro, porque quitas el pastel y lo que es yo te voy a matar a ti. Aquí lo que menos nos importa es el pastel, lo que más nos importa es ver quién es el que va a ganar simbólicamente algo que se supone que es un placer absoluto, comerse todo ese pastel o lo que sea, poco importa. Entonces, para nosotros psicoanalistas sabemos que si hay algo que no se opera nunca, es la justicia. Pero si hay algo que siempre podemos negociar es tratar de hacer justicia, que no es lo mismo, no se juega en el mismo lugar. Hay un poder beneficiarnos dejando, sí, una parte de nuestro placer para obtener otro tipo de placeres. Vivir juntos, por ejemplo. Sí. Y que ahí, como lo dice doctora Lozano, y retomando lo primero que decía en cuanto a que justicia no es un concepto psicoanalítico, el que un sujeto pudiera llevar a cabo esto que decía usted al final, no significa tampoco que sea ya, en términos de lo moral o de lo jurídico, no significa que sea justo. No podemos de inmediato entrar en lo psíquico y decir que ya es justo. No, sino más bien que ese es el efecto en la comunidad, es el efecto en el lazo social, pero que lo fundamental, bueno, lo que es, como usted lo planteaba, esto que es en el ser humano de orden natural y que también Misa lo planteaba, el ejercicio de la violencia por satisfacción es lo que realmente con lo que el psicoanálisis desde su creación pues se las ve, vaya, y nos las vemos en el sentido de es aquello con lo que nos comprometemos con el trabajo y con la investigación y de cómo vernosla, digamos, de esto, del efecto de esto en el lazo social. No quiere decir que también en el psicoanálisis o en los psicoanalistas esté la varita mágica para introducir la justicia en el orden cultural. Todo lo contrario, me parece que un esfuerzo psicoanalítico en ese sentido, como para equilibrar o matizar, pues sería, a mí me parece muy equívoco. Más bien es en el cómo vernoslas permanentemente con la manifestación de la satisfacción en los seres humanos, su satisfacción pulsional y los efectos de eso en la cultura, que es lo que desde ayer también y el año anterior y el antepasado también, en el momento de hoy, del 8 de marzo, con los efectos de las celebraciones como han ocurrido en nuestro país, la doctora Heiser insiste en señalar, en decir, bueno, estoy de acuerdo y estamos de acuerdo con que se puedan hacer las demandas y los reclamos en el orden de la injusticia por el cual las mujeres históricamente se quejan. Pero ¿por qué hacerlo con este derroche de violencia? Es decir, lo que señalamos aquí es cómo se impone la satisfacción erótica en aquellas que la satisfacción de ir a nada más destruir, romper el lazo, lastimar a un otro, por la satisfacción que eso significa. Sobre todo hay un aspecto justamente que es de alguna manera contra el esfuerzo que trata de hacer la justicia, y es que la justicia integra a un tercero, es lo que yo trataba de decir. Integrar un tercero siempre es positivo, ¿por qué? Porque ya no es lo dual en donde es de vida o muerte. Entonces, hay alguien que puede ejercer justicia. Hay, por ejemplo, en el fútbol podríamos decir que el árbitro va a ejercer una justicia, y es lindo poner este ejemplo porque vemos que es a detrimento del arbitraje. Vemos que es, claro, habrá uno que va a tener que sacrificar su libido e inclinarse al juicio de un tercero.
el juicio de un tercero psíquicamente siempre será ordenador, porque no se queda en este pleito salvaje entre dos, sino que se permite la entrada en donde los dos se pueden retirar. La justicia tiene esta aritmética. La justicia, para el psicoanálisis sabemos que es imposible, porque siempre hay uno que sufre, que tiene que hacer un sacrificio libidinal en ese momento, que es malestar en la civilización, que podemos leer en Freud, como siempre hay algo que no es atrapado, hay algo que la justicia no se puede ejercer, es del orden de lo imposible, pero sí pacifica. Sí pacifica. Entonces, cuando nosotros vemos que las mujeres, ciertas mujeres, ciertos grupos, en pos de la justicia agreden, es exactamente un movimiento contrario. Es no reconocer este beneficio de este tercero que puede hacer arbitraje y entonces retira esta confrontación dual, esta confrontación a muerte en si tú ni yo. Y ahí sabemos que el narcisismo es lo que vale. Nosotros podemos destruir la tierra y poco nos importa si yo gocé de esto y si yo me quedo muriendo. Sí, ridículo, estúpido, como canalla, pero finalmente diciendo, bueno, pero yo nunca me retiré. Bueno, ok, si es tu satisfacción. Entonces, vemos cómo estos movimientos se abanderan de una cosa que es contrario a lo que ellos están mostrando. En cuanto hay una manifestación de agresividad, hay una hipocresía de utilizar una cosa en lugar de la otra. Porque entonces no se hace entrar justamente el tercer elemento, el tercero y ¿por qué no cuarto? ¿Por qué digo cuarto? Porque el árbitro es complicado. ¿Por qué ha sido moral? Pues porque en realidad lo que viene a manifestarse es más allá de tú, más allá de yo, más allá de tú, más allá de Dios, nos queda Dios. Moral desde ahí. Ahora, para el psicoanálisis, por supuesto, que es más allá de Dios. Es decir, no puede haber un recato de lo libidinal si yo no voy a tener otro tipo de ventaja. Punto. Cuando se sacrifican mucho las ventajas que uno puede tener, se regresa a lo salvaje. Entonces, yo puedo hacer entrar a un tercero, por eso digo un cuarto. No hay Dios que nos pueda saciar tampoco. Claro. Sí, perdón, cedo la palabra. Sí, es que vemos que los discursos ahí ya caen, ¿no? Frente a lo primordial, ¿no? Podríamos pensar que si el discurso, en este caso los feminismos, fueran ordenadores, estaríamos hablando de discursos que apuestan por el amor, ¿no? ¿El amor en qué sentido? Es decir, aquí nada más lo estoy nombrando en el reconocimiento de que el otro está, ¿no? Y que el otro también puede estar incluido en la justicia, ¿no? Como lo decía hace un momento, pues la puntualización de ayer de la doctora Silvia fue: la justicia es hacia los hombres y hacia las mujeres, ¿no? Pero vemos cómo, pues, frente a ¿cómo lo nombró usted, Einar? Que ayer se mencionó por parte del reclamo femenino, no fue berrinche, perdón, se me escapó la palabra. ¿Capricho? Capricho, gracias, Einar. Desde el capricho. Gracias, México. Gracias, pueblo mexicano, mi pueblo. Es que así, esa es una expresión de Luis Miguel, perdón por meter estas bobadas, ¿no? Pero... Bueno, pero me alivia en que se me estaba escapando la palabra. Y se me escapan las palabras, me pongo tenso y se me pierden las ideas. Pero que desde el capricho, ¿no? Vemos cómo desde ese sentimiento, ¿no? De esa experiencia caen todos los discursos, no sirven para nada, ¿no? Se desmoronan. Así sean los más bellos construidos teóricamente hablando, ¿no? Pero esto iba hacia que perdí el hilo por el chiste. Ya ver, mientras lo recupera. Aquí nos trae mareados. Puros sentimientos de injusticia hoy. Sí, Ay, es que iba yo escuchando muy atentos los desarrollos que iban haciendo y me quedé pensando mucho en el desarrollo que hacía la doctora Lozano. Me gustó mucho el ejemplo del pastel, ¿no? Del que se quiere llevar todo el pastel.
y que cuando lo tiene que compartir o cuando pues, le dicen que no puede ser así y que pues, tiene que haber repartición, ahí el niño, en este caso vamos a poner un niño, lo vive como injusticia, ¿no? Claro, me detuve ahí, bueno, lo que me despertó la doctora es, sí, ese es el sentimiento de injusticia, pero no es una injusticia. Es decir, dentro de la subjetividad, el sujeto lo vive como injusticia, pero no necesariamente es una injusticia. Y entonces viene bien lo que ella decía de que se requiere un tercero, justamente, que tiene que llevar al otro, al que tiene el sentimiento de injusticia, a introducirlo en un orden, lo voy a decir ahorita así, ¿no? De lenguaje simbólico, ordenador, en donde le hace ver, claro, y eso es lo difícil, creo yo, donde le hace ver, donde le muestra, donde le hace notar que aunque él tiene un sentimiento de injusticia, eso no es una injusticia, porque justamente la justicia y la injusticia se da dentro de un orden social, no dentro de la subjetividad. Entonces, sí parece imposible, pero creo que dentro de lo social no es tan imposible, porque lo que hace justo un acto, valga la redundancia, perdón si me repito aquí, lo que hace justo o injusto, bueno, lo que hace justicia son los actos que introduce el tercero. En efecto, lo difícil también es que ese tercero se tuvo que introducir para sí mismo la misma ley, pero creo que la justicia no es tan difícil porque las sociedades organizan un modo de convivencia pacífico y desde ahí procede. Porque si no entraríamos en una cuestión de subjetividades, cosa que, por ejemplo, ya se le reclama mucho a los jueces aquí en México, que los jueces hacen lo que quieren, que no se les ha podido quitar los sueldazos de 350,000, 400,000 pesos mensuales, donde ya aplican, digamos, su propia subjetividad y no están dentro de lo que la sociedad, es decir, ese tercero, ahorita voy a tomar la sociedad como el tercero, estipula que todos tenemos que estar dentro. Bueno, eso quería comentar. Me despertó eso, ¿no? Y que además el lugar que ocupa ese tercero tiene que ser reconocido por todos como el que va a ejercer justamente la ley, va a aplicar una ley y además ese tercero tiene que ser indiferente de las dos partes que están, que quieren hacerse justicia. Entonces, ese tercero ocupa un lugar en el que tenemos que reconocerlo como el que va a dar justicia y que inherentemente se reconoce también que no está ni por uno ni por el otro. Bueno, es que es ahí en donde justamente Freud nos dice que eso es imposible. Es justamente el límite por excelencia. No sé mis otros colegas. Es lo social. Yo digo eso es lo social. Justamente, bueno, eso no puede introducirse en el plano psicoanalítico, porque justo como usted lo ha dicho, siempre va a haber de manera personal una injusticia. Claro. De manera personal, uno lo va a vivir, sea, como una injusticia que se le va a llevar a cabo. Totalmente. En la aplicación de la justicia siempre hay uno que está en detrimento. No hay equidad, y es que no hay equidad en el lugar de la madre para los hijos. No, lo que no hay equidad, es una hipocresía. Ahora bien, pero no quiere decir que no hay que hacer justamente el ejercicio de la justicia. Sí, pero, ¿por qué yo hablaba de que tiene que estar instituido en el sujeto casi la posición de víctima para hablar de justicia? Porque se ha sido injusto con él. Por supuesto que Misael nos hacía una broma antes de que entráramos al programa y decía, bueno, si es que el comunismo y todos estos temas me hacen pensar mucho en las feministas. Y yo le estaba escuchando, dije, a ver cómo lo desarrolla él.
a mí lo que me evocó es que claro que las feministas, no todas, ciertas feministas, vale la pena decirlo, porque hay gente que hay que salvar en todo esto. Y que, ¿qué es lo que sucede con la mujer? La mujer es por excelencia la que no se le dio el falo. Imagínense el sentimiento de injusticia en la niña. Claro. Es un sentimiento y por eso odian a la madre. Porque le adjudican a la madre que la que no se lo dio fue ella. Y ya puede ser hija única y ella irse a topar con que los hombres están afuera o que la mamá nada más haga una miradita así para arriba, que ahí está el fallo. Ahí está en donde no está la atención hacia ella. Hay otra cosa. Entonces, por supuesto, Misael, yo no sabía si tú ibas a ir por ese lado, pero a mí me hiciste evocar inmediatamente una situación para la mujer que es desgarradora. Viene y ha sido injustamente tratada. Sí, es que justamente... Porque se le ha desprovisto, no se le ha dado el pene. Eso hace imposible la justicia distributiva, ¿no?, de la riqueza o incluso de las políticas públicas, de la ley, vaya, ¿no?, del orden jurídico. Y les decía antes de entrar al aire a mis colegas que, bueno, por una nota al pie de página que estaba leyendo en Freud, asocié, dije, bueno, el feminismo es comunista, ¿no? Pero el comunismo, no el actual, por así decir, ¿no? En lo que se ha transformado devenido el comunismo, sino digamos, el de antes, el años 60, estoy hablando, finales de la Segunda Guerra Mundial, perdón, donde se empujaba a esta equidad o igualdad en la distribución de la riqueza finalmente. Pero siempre, ahí Freud lo que señala es genial porque dice, bueno, si se llegara a la distribución de la riqueza, lo que va a salir al paso, bueno, esa frase no es de Freud, pero lo que va a salir al paso es las aptitudes con las que cada ser humano es dotado por lo que llamamos naturaleza, ¿no? Entonces, es decir, puede de ahí, yo lo que me hizo pensar es cómo puede, por esto dotado de la naturaleza, hay un sentimiento, es decir, ahí es donde ya va a haber una creación de cada uno, de uno por uno, de, bueno, si yo tengo ciertas aptitudes, en fin, lo puedo explotar de una manera, porque el otro no tiene lo mismo que yo. Simplemente es radicalmente distinto. Entonces, ahí... Me parece que si vamos más allá de la diferencia anatómica, sí. Justamente, por eso yo hablaba, justamente me encanta, porque lo utilizo todo el tiempo. Sí. Qué bonito. Justamente. Lo que es una palabra en francés, se utiliza mucho, justement, claro, porque el francés se ocupó de la justicia y el derecho. La justicia y el derecho, la justicia y el derecho, y por eso estamos como estamos en Francia. Por eso es una sociedad archiviolenta. No hay manera de negociar con el otro, porque uno tiene el derecho y el otro también, y el otro tiene justicia y el otro también, y ahora nada más agárrate por el medio. Quiero decir, ¿qué es lo que no somos? No somos justos. Pero también hay algo que tenemos que señalar en todo esto. En realidad tampoco hay una renunciación a lo que me ha faltado, a lo que yo nunca he tenido. No hay una renunciación de eso. Exactamente. Entonces, es por eso que se está pidiendo justicia. Por eso la actitud es hacerse justicia en ese sentido. ¿Por qué? Porque siempre me ha faltado algo. Sí, y me parece que eso es lo que es irresoluble, ¿no? Sí, en eso creo que coincidimos de alguna manera. Sin embargo, yo quisiera insistir... Porque no hay una renunciación. Sí, porque no hay una renunciación. Sí, pero yo quisiera insistir... En el discurso no hay... Bueno, basta, yo renuncio al falo. No hay una renunciación ahí. Ándale. Yo renuncio al falo. Yo lo quiero porque lo quiero. Sí, claro. Es claro. quien anda pidiendo justicia, va por ahí va la cosa, exactamente. El señor Lozano me interrumpió en donde íbamos a concordar. Justamente, y dale. A ver si al final del programa ya no estoy con tanta justicia. En donde
uno anda esperando el arbitraje, en donde uno pone a la prueba de amor al otro, en donde uno reclama al otro que se porte de manera justa, en donde uno experimenta que aquel a que se le ha dado el derecho del amor sea justo con su distribución. En vez de cuestionar y decir, se trata de otra cosa. Pero ahí me parece que es solamente un trabajo analítico, díganme si me equivoco. Entonces tenemos que regresar al ejercicio de la justicia, porque lo que nosotros encontramos no es que haya un trabajo analítico, al contrario, lo que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana es que hemos sido injustamente tratados. Yo no sé ustedes, pero yo cuando veo injusticias me pongo enojada. Sí, lo que ahora más... que trajo a cuentas Ahí el está, amor, trabajo, no trabajo analítico. ahora que trajo a cuentas el amor, a mí sí me gustaría que nuestros radioescuchas nos hablaran desde sus sentimientos de injusticia, Totalmente. que participaran en esa línea, ¿no? Es decir, que nos hablaran desde ahí, ¿no? Bueno, también desde la justicia, porque habrá quienes no, es decir, no de que no hayan vivido injusticias, ¿no? Sino que apuesten por estar siempre en otra vía, ¿no? A pesar del sentimiento, es decir, en conjunto con el sentimiento, ¿no? De injusticia, que como lo estaban planteando, no es, bueno, si lo seguí bien, espero no cambiar la palabra, pero que no se resuelve del todo, ¿no? No se resuelve, ¿no? Pero se puede apostar por el amor, ¿no? Es decir, Bueno, a ver, lo que yo quería decir es, sí. La justicia no necesita del psicoanálisis, eso es lo que yo quiero insistir. ¿En qué sentido? Oiga, espérese. ¿Cómo de que no? No. Y no lo digo, por supuesto, demeritando el psicoanálisis, no, jamás, ¿no? Bueno, no, la justicia no necesita de psicoanálisis. A ver. Pero entonces para usted hay justicia. Entonces Claro que para usted sí. la justicia es posible. Es posible, claro que sí. Y no me estoy Ahí, refiriendo a las ahí es individualidades. inquietante, ahí es inquietante. Y no me estoy refiriendo a las individualidades, sino a las subjetividades, porque Pero- evidentemente, espéreme. Lo voy a volver a no, interrumpir, lo voy a volver a interrumpir por nada más para una cosa. Actualmente, el derecho sí tendría que recurrir al psicoanálisis. Yo lo diría de esa manera. No Bueno. hay discurso que no pueda tener en cuenta el psicoanálisis en el siglo XXI. Bueno, lo Ya pueden es- tener en cuenta, pero no es una obligación. No, No claro están que sí, lo podemos obligados. poner como obligación Bueno, curricular. déjenme desarrollar por qué puedo decir que la justicia no necesita del psicoanálisis. Me queda muy en claro que desde la subjetividad, desde el narcisismo, desde lo que decía el señor Lozano, pues uno no renuncia. Pues eso, digamos, los psicoanalistas lo sabemos. Pero la justicia no está ahí, ni viene de ahí. Ayer la doctora nos ponía cosas muy sencillas, ¿no? A los niños se les dice dónde deben de orinar y dónde deben de defecar. Eso no nace en la Eso es individualidad. injusto. Eso es totalmente injusto. Espéreme, déjeme desarrollar esto. Se nos dice dónde van las cosas, dónde deben ir. Y, por ejemplo, si voy hay muchos ejemplos de esto, ¿no? En la escuela, por ejemplo, a los alumnos, a los niños, a los estudiantes se les dice, vienes a estudiar, es decir, no vienes aquí a drogarte, no vienes aquí pues no sé, a estar sobre las bancas, qué sé yo. Entonces, cuando digo que la justicia no necesita de el psicoanálisis, no necesita de la subjetividad, es porque la sociedad pone cosas muy claras, un ordenamiento muy claro. Evidentemente el sujeto en su individualidad se puede quejar, puede decir, no estoy de acuerdo, eso no va, yo por qué tendría que orinar en el baño si puedo hacerlo aquí en el arbolito. Sí, todo eso está, pero hay un ordenamiento, una ley que está muy claro y que es para todos. En ese sentido, la justicia no necesita. A ver, Ainar, es que esa ley para todos funciona porque no es el mundo que yo vivo. No, bueno, no estoy el diciendo mundo que funcione, cotidiano que yo vivo hay un ordenamiento es el que no es se ordenado. pone que intenta. Eso es diferente. Eso es diferente, pero la justicia, como la educación, como, por supuesto que es del orden de lo, quiero decir, de lo imposible. Es lo que no hay, si no viviríamos desde hace muchísimo tiempo un orden ordenado, un mundo justo. Es imposible. Es con lo que nos las tenemos que ver
Pero si eso fuera federativo, quiero decir, hace mucho que quitamos la caverna. Nada más que estamos peor. Estamos entrándole ahora con la tecnología. Entonces, llégale. Ahí viene el desorden, uno nunca va a ser justo, que uno puede ir a arrancar el páncreas a alguien para hacer vivir a un rico. Ujú. Ese es el mundo de hoy, ese es nuestro mundo. Que se le puede quitar la comida a un pobre para enriquecer un maldito banco. Eso es lo que sufrimos, la verdad psíquica. Ahora, nosotros efectivamente podemos ver los beneficios de un ejercicio de justicia, de hacer entrar un tercero. Y sabemos que vamos a fallar y sabemos que lo vamos a volver a intentar. Pero porque hay un beneficio, decía el señor Lozano, lo que se cree, y tenemos que ir bajo esa convicción, es que no hay un preferido. Por ejemplo, de manera artificial lo podemos crear un cierto tiempo y eso es lo que se revienta en todo trabajo, en toda familia, en la calle. El policía va y ve en todos los lugares de ley. Váyanse a Suiza. Los lugares en donde son muy pequeñitos y que funcionan casi que como familia. ¿Estuvimos todos de acuerdo que este puede ser un beneficio para todos? Sí. En cuanto todos dijeron, sí, ya vimos que es un beneficio para todos, ¿qué es lo que hacen crear al delator? ¿Cómo se explican eso? ¿Qué es el delator? Como ya dijimos, ahí viene la palabra fija, todo aquello que va del lado del cadáver. Como ya dijimos que estábamos de acuerdo, ahora se trata de aplicarlo. Y entonces, la relación del suizo con el suizo es delatarlo y decir, ¿por qué pusiste el coche aquí? Se vuelven delatores, la violencia vuelve a salir de otra manera. Es imposible aplicar una justicia, pero hay que ejercerla, porque viene a pacificar con la idea de un tercero, lo que decía el señor Lozano. Ujú. Ahora bien, nosotros, psicoanalistas, por lo que apostaríamos sería por otra posición que va también en el orden de lo que dice el señor Lozano. Por lo menos, ustedes díganme, mi experiencia en análisis es que eso vino a tener un choque feroz, esto de la justicia. Más bien me interrogué por qué a mí la justicia me llamaba tantísimo la atención. Y entonces supe de mis verdades. Y dije, ok, y esto se repetirá en mí para siempre, es algo constitutivo. Porque cuando yo psíquicamente, bararán, y tuve que hacer decisiones, así es como me construí. Ahora voy a hacer lo imposible y lo puedo pacificar. Pero eso es un trabajo propiamente analítico, cuando puede haber esta renuncia de la que hablaba el señor Lozano. Ujú. La broma de Misael es muy buena, porque bueno, va del lado de la renuncia y del lado del beneficio, no sin beneficio. No se trata de si yo aquí renuncio, no. Por ejemplo, yo puedo obtener un beneficio en el amor, o puedo tener un beneficio en que me paguen igual, de manera igual a todos. Eso a mí me pacifica. Pero habrá el voraz que va a decir, yo me las voy a ingeniar, si tengo poder, a quitarte todo. Son los ricos. Eso es lo que ejerce en nuestro mundo. Denme oportunidad, por favor, queridos colegas, de dar lectura a mensajes que ya recibimos de nuestro público radioescucha. Analicet Martínez, buenos días, mis queridos doctores, nos manda un saludo. Seferim Magnanimus nos dice, hola, el concepto de justicia desde la ciencia jurídica deviene de la locución latina jus, que se traduce en derecho. Entonces, en este sentido, la justicia está determinada por la norma, pero no cualquier norma, sino la norma que proviene de la autoridad, es decir, del Estado. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Qué lástima, porque en vez de que se fuera en lo que invitaba a Misael, Espérame, tenemos de los sentimientos. ¿Ah, no ha terminado?
No, espéreme, es que sí, ya tengo dos más de parte de Seferín. Después nos dice, la norma jurídica es el deber ser y no su cumplimiento no está supeditada a la voluntad del individuo. Y el último mensaje que nos manda Seferín dice, respecto al psicoanálisis y el derecho, es importante destacar que el derecho solo regula conductas externas, no los... Por ejemplo, en la película del poder del perro, la doctora destacó la conducta del muchachito, cuando después de que le quemaron las flores se fue a jugar con el aro. Ustedes destacan ahí una interpretación sustento de su dictamen de homosexual. En el derecho, ese juego no significa nada trascendente para juzgar su conducta o condición. Uy, que sí, que sí. Bueno, no sé si meterme en una discusión intelectual o decirle que es una pena que no nos diga cómo él se siente injustamente tratado. Sí, exacto. El derecho, a Seferín le podríamos decir que el derecho es el derecho a escuela, el derecho a salud, el derecho a carretera, el derecho a la libre opinión. Y que todos estos derechos, si está tratado desde lo griego, tiene que ver con cosas muy estipuladas. Entonces, bueno, ahí me parece un poco coja la intervención de Seferín, porque lo que no define en sus definiciones es que para el derecho no es todo. Hay libertad absoluta y libertad individual, por ejemplo. Entonces, nos podríamos echar un taco aquí intelectual que es totalmente austero, ¿ok? Nos podemos poner mil diccionarios diferentes, en vez de que Seferín nos diga cómo se siente él injustamente tratado cuando se da el ejemplo del perro y se habla de la homosexualidad. ¿Qué tiene que defender Seferín con respecto a haber sido injustamente tratado? Eso sí nos interesa escucharlo. Uh-huh. Y no definiciones, quiero decir, nos podemos ahorita sacar 4 diccionarios de definición. Ahora, si es porque Seferín quiere ser aplaudido, bravo, siga leyendo, pero comparta con nosotros lo cotidiano. También nos escribe Alma Flowers diciéndonos, hola doctores, buenas tardes, qué gusto escuchar al señor Lozano, efectivamente se le extrañaba en el programa. Y después Alma nos dice, yo les quiero compartir una experiencia en la que sentí una injusticia compartida. En unas vacaciones para ver a mi papá, que no vivía en la ciudad, me recibió en su casa y todo transcurría en lo cotidiano. Sin embargo, yo me percataba de objetos infantiles, juguetes, biberones, ropa de niños, etc. Yo le decía a mi papá que de quién eran esas cosas y él, disimulando, decía que alguna paciente había olvidado esos objetos en el consultorio. Nunca le creí y conjeturaba que seguramente escondía a mis medios hermanos, lo cual me hacía sentir injusticia, tanto por ellos como por mí. Al final de mi estancia le dije, ojalá que no escondas a mis hermanos, como a mí no me gustaría que se me escondiera. Él quedó helado. Conocí a mis hermanos en las siguientes vacaciones. Saludos, muy queridos doctores. Muchas gracias, Alma. Bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí además es una injusticia que es maravillosa porque es la injusticia de decidir que un hijo va a ser herido o no, si se sabe que tiene medios hermanos. Entonces es casi una ofensa en donde se le pone a alguien injustamente en una posición totalmente rígida sin ni siquiera ser considerado. Es un ejemplo que nos trae Alma Flower, absolutamente siderante, no sé si se dice así en español, pero excelso, porque
si hay algo que uno puede vivir con injusticia, es que se le trate con indulgencia, por ejemplo. Ese es un trato de indulgencia, porque la indulgencia presupone saber de uno lo que uno mismo no sabe o sí sabe o lo que sea, pero se siente uno injustamente tratado con este tipo de indulgencias que inmediatamente lo meten a uno en una categoría, en una etiqueta, en donde se dictamina cuáles son sus sentires, sus deberes. Alma tenía que decidir de ella misma esta verdad de su existencia. Entonces, el padre de partida no le da, es injustamente tratada con respecto a la libertad subjetiva de ella. Entonces, bueno, me parece que es excelso el ejemplo en el sentido de en dónde reside la injusticia. Ahí está. Eso es injusticia. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Sí, no se equivoca. Excelso también el ejemplo, yo lo relacioné con lo que hace rato ya nos planteaba el señor Lozano al respecto de en esto que usted planteaba, doctora Lozano, de salir de la situación dual que es la muerte y que aparezca este tercero para ejercer la justicia. El señor Alberto señalaba la cuestión de sí, pero ahí se juega también la confianza en el tercero, en ese tercero que va a hacer valer la justicia. Entonces, ese tercero, y ahorita también lo pienso como la figura quien llevará a cabo ese ejercicio. Entonces, lo pienso ahorita en relación al ejemplo que nos plantea Alma, pues en cuanto a lo que esta pequeñita le demanda al padre y le demanda que tenga la capacidad suficiente para que sea justo, para que lleve a cabo un acto justo. Siendo por excelencia en la cultura a quien le atribuimos el que ejerza la justicia. Entonces, y lo que vemos es como en este otro, vaya, partiendo de los fundamentos que hemos venido trabajando, y sobre todo voy a mencionar el que dijo el señor Alberto también, la renunciación. Si ese otro no ha hecho una renuncia en sus formas de satisfacción por un otro y por poder poner justicia en relación con los otros, entonces ya desde ahí vemos que el ejercicio que él haga de su autoridad, de su ley, pues puede claramente no ser justo para el pequeño, no ser justo para el otro. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Sí, yo quería decir algo que me parece importante, no nada más. Yo quería señalar un poquito pues lo que usted dice, doctora Lozano, con respecto a en dónde Flowers puedes sentir una injusticia, y creo que es ese sentimiento de ser sobrepasada de aquello que ella puede pensar por ella misma. Ese catalogar a alguien o meterlo en un punto es parte de la idea de que yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que yo quisiera inclusive evitarte sentir, y entonces aparece el ocultamiento. Creo que eso es ahí en donde hay una injusticia de ese tipo tan especial, que es sobrepasar al otro. El otro sabe lo que le sucede a ese otro, y eso es pues difícil de sostener. Sí, y con lo que podemos agregar o subrayar con lo que dice Germán, que me parece bueno, que si hay algo en donde se puede sentir justicia, es cuando el padre puede encarnar el padre.
y que cuando el niño hace un llamado a lo necesito, es terrible que la respuesta del padre sea evasiva. No sé si es por esta línea, Germán, pero me parece que hacemos también con el tema de la justicia. Vemos cómo empieza a fragilizarse el poder ocupar este lugar de padre en donde yo voy a hacer el esfuerzo como padre de poder encarnar, soy el único que puedo hacerlo, encarnar un equilibrio, encarnar una equidad, encarnar todo esto el ejercicio de lo justo. Y que dejar ese lugar vacío es defraudar el llamado de una verdadera necesidad en esta relación hijo y padre y que se refleja en lo social. Entonces, un gobierno completamente ilegítimo porque no responde a esta expectativa de los hijos del pueblo que están esperando una equidad y por la que el voto se ha hecho necesaria, pero para que haya una representación de esto. Entonces vemos también cómo la justicia se quiebra cuando ese lugar en donde se está pidiendo que alguien tenga una posibilidad amorosa, solamente amorosa, de no cometer injusticias, sea ocupado por alguien. Y me parece que hoy lo que hay es lo de defraudar este llamado. Muchos presidentes, en el caso de Francia es dramático, no el pseudopresidente francés no representa al pueblo. Entonces es injusto, porque es más bien una decisión absoluta que justa. Y esto se distingue muy bien, porque lo que queda defraudado es este llamado de la niña que le dice, dime la verdad, y sé con esto justo. Y no me pero desprecies. creo que también como que algo que está atado a la justicia es la figura del hombre. Quiero decir, ¿cómo se ve en la historia? Es como que el rol, una parte de lo constitutivo del hombre era tener ese rol de justicia, de poder ejercer la justicia y de ser de esa manera justo. Y entonces, sí, con este ejemplo que nos trae nuestra radio escucha, el reclamo es ese en el que, al cual, como usted lo dice, no hay una respuesta de ese orden. Pero que es interesante saber que lo que otras de las cosas, tal vez, de lo que el hombre hoy en día ha perdido, es representar esa justicia. Se defrauda a los pueblos, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, querido Serafín, vea lo que nos hace trabajar Alma Flowers. Con este, aquí sí que tiene todo su peso, porque vemos cómo es en este momento en donde se opera algo que tiene que ver con la justicia y se desvanece. No se puede aplicar de manera general para todos. Es ese momento en donde el lugar no es ocupado, el lugar es defraudado, se siente la injusticia, en fin. Pero y en ese ejercicio sí aparece, como es el caso amoroso, aparece una creación de algo único que permite la justicia, ¡fum!, y se desvanece. Para San se acabó. Dichosos, entonces vemos... ¿no? Dichosos quienes han vivido el encuentro con ese padre que se encarna, ¿no? Amorosamente, porque es la experiencia de no encontrar o de encontrar un vacío es deshacerse, ¿no? Quedar incluso frente a lo que invade a uno como un llamado a que el otro esté ahí para ampararme amorosamente, ¿no?
Y ahorita que la escuchaba en relación con los pueblos, es finalmente quedar todos a la, ¿cómo se puede decir? En lo más crudo de la experiencia de, no solo de que no encuentra al otro que lo ampare de vacío, sino pues pueden girar hacia la agresión, ¿no? En lo que decíamos al inicio, ¿no? Es decir, bueno, pues no hay quien me ampare, entonces puedo girar a ir en contra de los otros, ¿no? Pero rápidamente, ¿no? Es decir, desde un sentimiento de injusticia, por ejemplo, desde una, otra vez la palabra no es capricho, Einar, ¿cuál era la palabra? ¿Capricho? Ahora Sí, es era capricho. capricho. Ah, miren, un capricho. Es que el otro Pero era también berrinche. el berrinche era el que yo había cambiado. Miren, bueno, pero es decir, desde lo primordial, es decir, desde el enojo, ¿no? En donde no se queda Alma Flowers, ¿no? Justamente, ¿no? Es decir, no hay un sentimiento de enojo o desde lo que nos está diciendo que le estaba pasando, no se queda ahí, sino hace el llamado, ¿no? Eso es, a mí también, en ese punto me parece Ahora genial, ¿no? Y dígame, Inar, ¿iba a decir algo? No, concluya. Y bueno, finalmente, en esto que venía diciendo la doctora Lozano, ¿no? Bueno, la dimensión que cobra en el escenario actual, ¿no? Por lo que también nos traía Germán, por lo que dijo el señor presidente, de que quieren transmitir la imagen de un México en llamas, ¿no? Cuando no ha sido la respuesta de un hombre que está haciendo ese esfuerzo de encarnar, ¿no? Con sus fallas y demás, pero hacer el esfuerzo de encarnar al pueblo mexicano, ¿no? Al pueblo. No, y aquí sí me gustaría decir, no a los, ¿cómo podríamos decirlo? Pues no, Los al pueblo, fifís. no los fifís, pero los fifís, los que fingen, podría decir, ¿no? No se me ocurrió otra forma ahorita de decirlo. Pero al pueblo que realmente se ha encontrado con esa encarnación de, bueno, hay un presidente que por fin propuso una república amorosa, que llegó hasta ese punto y se ha sostenido, ¿no? Con mi Oiga, voto, pero por ejemplo, ¿no? hay fifís Y el que dicho no. espéreme, lo que le dijeron antes de empezar, ¿no? Que fue muy famoso, no nos vaya a fallar, ¿no? Que le dijo, creo que la respuesta fue, no lo haré, ¿no? Es decir, como siempre ha estado en ese encarar al pueblo y responder, pero en ese esfuerzo, que como lo decía también ahorita la doctora Lozano, pues es algo que se desvanece, no es algo permanente, el esfuerzo es constante, ¿no? El trabajo es constante. Y en el caso del hombre, ahí podemos distinguir a los huevones y a los que no, a los que se la quieren jugar, es decir, porque hay que pasar por la castración, ¿no? También para colocarse de esa manera. Bueno, yo probablemente no tenga una respuesta, por ejemplo, para quien me hace el llamado, pero me la puedo jugar, ¿no? Eco, yo creo que esto que usted está diciendo es, Misael, Germán habla mucho de esto, estos lugares que quedan vacíos, estos lugares que quedan vacíos, que ya no se encarnan. Sí. Este llamado es algo que ciertas mujeres piden mucho a los hombres, de ser respaldadas, no llenadas. Curiosamente, si estamos de acuerdo con que la mujer lo que siempre va a estar manteniendo es una insatisfacción, en cambio, si quiere, no quiere ser llenada, pero sí quiere ser recibida. Y me parece que la posición que muchas veces queda, en todo caso en Francia, es radical, defraudada. Y bueno, es que las mujeres lo ganaron a pulso. No sé qué pasa en México, no era el México de mi época. Pero en Francia es dramático y es que no hay encuentro entre hombres y mujeres porque el hombre dice, ¿te querías rascar con tus uñas? Ráscate, chula. Entonces, cuando hay una manifestación de lo femenino, el hombre es muy violento y agresivo de decir, no, ahora te aguantas. Quiero decir, hay un enojo masculino de te haré pagar de manera, sí, muy cruel también, te haré pagar lo que estabas pidiendo. Entonces, defraudan también un pedido que puede ser, sí.
Sí, es que acá todavía no muy estamos en diferente. ese punto porque todavía hay quien está cambiando la llanta a la señorita que se le ponchó la llanta, por poner un ejemplo. Es decir, sigue siendo la respuesta del hombre hacia la mujer en desgracia, para decirlo de esa manera. Pero Pero no en sí va a la desgracia de baja, que, Misa. ¿cómo? Pero sí va a la baja. Pero porque hay hombres inútiles, también hay que Sí, decirlo. sí, pero Ese es- a lo que Bueno, voy es y que, mujeres que te dicen, quítate, yo la sé cambiar, me estás tratando como Ah, idiota. bueno, En fin, la sí, a sí, lo que sí, tolerancia a voy, eso también. es radical. sí, a lo que voy Eso sí sí que está Entonces, presente. por eso digo que hay mujeres que se lo ganan a pulso, pero pues sí. hay otras que al contrario, que cuando ponen y solicitan al hombre en este lugar puede ser un lugar de saber, por ejemplo. Ujú. Yo he visto en las escuelas padres muy severos con las hijas o los hijos, poco importa si es una niña o un niño, en donde la expectativa del niño es que el padre lo ayude y el otro le dice te rascas con tus uñas porque no estás poniendo atención. Por ejemplo, no es este llamado de por favor ocupa un lugar amoroso en donde tú podrás hacer justicia con respecto a esto que me está sucediendo fuera de casa. Y el otro o se va a situar de lado siempre del deber ser, en donde son las escuelas, entonces defraudan a los hijos y los hijos sienten una gran injusticia porque, bueno, son sus hijos. Son sus hijos. Los padres cuando están del lado del deber ser es traicionarse a ellos mismos. Porque quien los ha educado, quien los ha formado, quien son los padres son ellos. Cuando se le da la razón al discurso de afuera, es un acto que el niño puede vivir terriblemente injusto. Se trata del padre y de la madre. De los progenitores, pues ¿en dónde vendrá toda una serie de cosas? Pues de casa. Entonces, ahí es defraudar al niño, dejar ese espacio amoroso abierto y decir, cómetelo. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que a mí me vean con tararara, y entonces desconoces el lazo amoroso. Hay un acto de injusticia, pero ¿en qué residiría la injusticia? En que los padres son ellos. Son los primeros que sueltan a sus leoncitos de tigre, de hijo de tigre pintito. Y ahí es, no, yo no soy tigre, ¿eh? La profesora tiene razón. Ah, caray. Entonces, estos lugares amorosos que no son ocupados, en donde la mujer al hombre puede ser un reconocimiento de, ¿verdad que sí? Y el hombre dice, pues quién sabe, chula, mira, ya verás. Eso es muy, muy francés, ¿eh? En todo caso. No hay empatía, no hay empatía, no hay empatía. Este lugar amoroso en donde, oye, yo necesito que nos identifiquemos tú, yo, como el otro, nosotros, vosotros y ustedes, y otro dice, resbálate en este teflón. Oigan, les comparto otros comentarios que recibimos. Uno más de Seferim Magnanimus que nos dijo, para mí son los efectos prácticos, no el sentimiento. Por ejemplo, es injusto que el Estado mexicano no quiera vacunar a los niños. Para eso existe el medio legal, obligar al Estado a cumplir una obligación constitucional. ¿Alguien quiere...? Pues no. Es que es entrar en los a debates ver. porque, por ejemplo, se justificó desde que algo me parece un médico muy importante en México, Aquí no en recuerdo Francia su no es nombre. permitido Es que, a vacunar a los niños. pues es que lo Quiero decir, explicaron muy bien en relación con el sistema inmune, ¿no? No se trata de una injusticia ahí, sino se trata de algo en favor, justamente, en beneficio de los niños, ¿no? Exacto. A Y ver, son hechos científicos del desarrollo del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, este ejemplo en particular es el que lleva una torcedura en la propuesta del Estado, ¿no? Es decir, me refiero a la propuesta del presidente. ¿Cuál es la torcedura? Pues, se está apostando por proteger a los niños. No, es decir, porque en ese sentido va en juego el amor, ¿no? No en una cuestión de, sobre pues todo, es que en otras no se naciones está se hace. protegiendo al niño. ¿Cómo? Sobre todo, se está protegiendo uno mismo. Ellos tienen el discurso, yo estoy protegiendo al niño, en realidad yo me estoy protegiendo a través de decir que voy a proteger al niño. Exacto. Cuando no es ni tomado en cuenta ni les Ni nada. interesa que el Y que sistema inmune además, se puede defender. si entramos en la medicina,
creo que la vida nos ha enseñado que apostamos a una medicina que no funciona, que en realidad no funciona. ¿Por qué esa facilidad de transmutar tiene el COVID-19? ¿Por qué? Porque justamente no vamos a poder controlarlo. Y uno cree que va a controlarlo. Yo no. Y uno quiere convencerse de que se va a controlar. Cuando lo que hemos vivido es que no es posible de controlar. Pero esa es la impotencia del ser humano. Eso está en vía de yo tengo un saber. Y apostar por la vacuna es decir que ese es mi saber. Ajá. Y a mí lo que me parece torcido, no sé quién lo utilizó ahorita de ustedes cuatro, la palabra torcido. Lo que me parece torcido es venir a torcer la justicia en todo esto. Sí, exacto. Ahora, sí, ya déjenme hablar. Hemos estado interrumpiendo a Einar. No, Einar. Porque creo que tanto esta última Seamos justos, joder. Perdón, te volví a interrumpir. tanto esta última participación como lo que desarrolló Misa de los fifís y el pueblo, como la participación de, ¿cómo se llama esta querida radioescucha? Alma Flowers, ante su sentimiento de injusticia. Para mí lo que me parece valioso de todo eso es que la trampa está en el sentimiento de injusticia. Ahí está la trampa, ahí está lo torcido. Es decir, analíticamente hablando, psicoanalíticamente hablando, el sujeto cuando viene y nos habla de su sentimiento de injusticia, lo acogemos, lo recibimos, lo recibimos como su verdad, ¿no? Eso es. De ahí a que sea una injusticia, esa es otra cosa. ¿A qué voy? Voy a regresar un poco, quizás ya un poco tarde, voy a regresar un poco al comentario de Alma Flowers. Ella tiene este sentimiento de injusticia, le demanda al padre que, que no oculte a los hermanos porque a ella no le gustaría ser ocultada, y el padre pues se los presenta. ¿Ahí el padre era injusto o ella lo lleva a donde ella quería llevar? Es decir, porque partimos... Es inquietante lo que dice Einar. En análisis es una verdad. Por eso, en análisis. Pero quiero decir, eso es todo. No hay otra cosa que inconsciente. No para los psicoanalistas. La sociedad es un reflejo del inconsciente. Entonces... lo otro es lo fantoche, hablar de que hay justicia. Ahí es en donde un hombre propio viene a querer cubrir lo que es imposible, que es la justicia. Es un paciente que nos muestra en dónde puede haber un pedacito para una dinámica de justicia y hasta ahí. Fuera de ahí ya no hay nada. Son mentiras. Son discursos con nombres propios para cubrir que hay una falta. No existe la justicia. Solo en el caso, como lo mencionó Alma Flowers. Y no hay en análisis la realidad de afuera y la realidad del paciente, Einar. Eso es inquietante decir eso. Porque entonces es exactamente... todo el trabajo de Lacan, en donde habla que lo real es lo inconsciente, usted acaba de hacerlo pedazos. No hay real con R mayúscula. Yo me refería al acto de decir que ese padre fue injusto y... Ese padre fue injusto, si lo dijo Alma Flowers. Y saben que de ahí va. Ahí va todo lo que tiene que ver con la subjetividad. Lo demás es un montaje. Puede haber un lenguaje no subjetivo que es el de la ciencia, que no sirve de nada. Todo lo demás es el reflejo del inconsciente. El ocultamiento, que hablemos de justicia,
es un ocultamiento de que no la hay. No la hay. Es un ejercicio. Y no vamos a poner a un paciente a decirle, bueno, chulo, mira, está tu fantasma, pero en realidad, a ver, abre los ojos. No es tu papá. Hay un papá en carne y hueso y el tuyo, ¿perdón? El único padre que existe es el que está dando cuenta el paciente. El único, no hay otro. Si el otro de afuera se cree que encarna algo, se equivoca. Se va a refutar en todo lo que lo va a recibir. Hola. ¿Qué es? Hola. Hola, doctora. Hola, doctora. Hola, es que vengo verdaderamente conmocionada con el evento que dediqué, digamos, toda esta mañana a escuchar los discursos de las mujeres que están en este momento en la política, ¿sí? Y no hay un solo discurso en que pudiéramos decir que es demagógico, ¿sí? Es México el único país en toda América que tiene el porcentaje mayoritario de mujeres en el gobierno. El único. ¿Sí? Pero no solamente eso. Voy a mandarles a todos ustedes y les pido precisamente a la doctora Lozano, al señor Alberto Lozano, al señor Juan Pablo Lozano, que también, digamos, nos escucha y nos, bueno, él no participa, pero nos escucha, que no se pierdan, ¿sí?, el evento del 8 de marzo por los discursos de las mujeres mexicanas y que vean lo que es verdaderamente, ¿sí?, el gobierno actual de nuestro señor presidente López Obrador, en donde ha logrado lo que nunca se había logrado. Y definitivamente, por favor, se los pido, hagan un acto de justicia con ustedes mismos. Escúchenlo de principio a final y no vayan a decir que son aburridos y no vayan a decir que ya se cansaron y no vayan a escudarse ni a salirse por la tangente, porque no hay ni un solo discurso de todas las mujeres que participaron, ¿sí?, que pudiéramos decir que no son un discurso de la verdad viviente de la historia de las injusticias hacia las mujeres, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero es México ahorita el que con este evento hace la conmemoración de lo que tiene que ser el 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer es lograr que las mujeres participen de tal forma que dejen de ser dependientes psíquicas y emocionales de un enrederijo con los varones. Escuchen, por favor, los discursos. Se los vamos a mandar para que sea posible. Y entonces, para mañana miércoles, los invito a todos ustedes, si es que tienen tiempo, si es que pueden, después de haber escuchado este evento, esta conmemoración, a discutir y a pensar lo que definitivamente se está gestando en un país como México en relación a resolver radicalmente todo el abuso, las injusticias en cuanto los sistemas han relegado a la mujer a convertirla en un desecho. Entonces, vengo verdaderamente emocionada, conmocionada, alterada y dije, ¡ah! Se me está yendo la hora del programa y los tengo que pescar. Principalmente en palabra de hombre. Si esto no está presente, es que definitivamente es un programa inútil. Entonces, debido a eso, me permití, digamos, interrumpirlos y venir corriendo a decirles, por favor, les vamos a mandar todos los discursos de este evento tan importante. Nunca lo había escuchado. Nunca se ha escuchado lo que estas mujeres de viva voz y de experiencia viviente han llegado desde sus madres hasta ahora
a los discursos que son capaces de sostener desde una experiencia vivencial. Entonces, pues no sé, yo interrumpí ahorita a la doctora Lozano, que me imagino que estaban bajo una situación muy viva, muy elevada en cuanto al tema de la semana, la justicia. Pero no haríamos justicia si después de este evento extraordinario, maravilloso y trascendente, no hiciéramos un trabajo, ¿sí?, para el día de mañana. Miércoles. Sí, y si me permite, doctora, el evento se quedó en el canal del Gobierno de la República, en YouTube, y se llama Día Internacional de las Mujeres. Entonces quedó ahí registrado para que se pueda ver nuevamente, bueno, colegas. Escuchar. Lo pueden encontrar. Exacto. Sí, bueno, también escuchar y ver. Sí, sí, doctora. Y yo preferiría que no lo vieran, sino que lo escucharan. Okay. Porque la imagen distrae. Sí. No, escuchen. Bueno, ahora es todo lo que tengo que decir. Perdón, doctora. Estaba usted muy apasionada diciendo muy claramente que el padre del cual se hace cargo el psicoanálisis es el padre que construye uno por uno, ¿sí?, el analizante en la experiencia clínica. Muchas gracias. Sí, doctor. ¿En qué vamos en el tiempo? Porque a mí cada vez que hay una intervención tan importante de la doctora, no me dan muchas ganas de hacer cacofonía. Sí me parece importante entonces señalar esto, porque me parece, Einar, que hay algo descalificador en lo que usted dice. Como si hubiera una realidad y lo subjetivo. Y me parece que no, que justamente el psicoanálisis lo que hace ver es que si hay algo que no hay, es una para todos, una realidad. El papá es aquel que tenemos enfrente, ya quisiéramos. El papá es el que habla Alma Flowers, ese es. Y el otro se equivoca desde ahí, y la defrauda desde ahí. Punto. Es interesante, digamos, ver cómo la situación dificilísima en los mismos analistas de hacer una aprehensión del psicoanálisis en donde cada vez más disminuyamos lo imaginario y lo simbólico y estemos más en acción en lo real. Pero es que lo real no es posible de sostener por cualquier analista, dado que el saber nos puede cubrir precisamente el no tocar nunca en nuestra vida de analistas lo real. Sin embargo, no hay otro análisis, no hay otro psicoanálisis que se haya creado desde Freud que no sea el psicoanálisis de lo real. Solo que lo real es precisamente una vivencia permanente de la castración. Permanente, es que es permanente. Escuchaba yo a la doctora Lozano hoy por la mañana y había yo tenido noticia de que se había ido a esquiar y se había lastimado la rodilla. Y entonces le digo, doctora, supe que usted se había lastimado la rodilla. Sí, pero no fue porque sí. Es decir, cómo la toma de conciencia inmediata en función de lo real con esa expresión, sí, pero no es porque sí. Sé muy bien por qué me lastimé la rodilla en lugar de usar la palabra. Con eso para mí fue más que suficiente de cómo la doctora Lozano no se asemaje en relación a enfrentar lo real en su vida. Sí, me he lastimado, pero no estoy ni en lo imaginario ni en lo simbólico. Sé por qué me la lastimé. Fue
expresar en el cuerpo lo que no decidí expresar en la palabra. Y ya no tenemos que preguntarle a la doctora Lozano, bueno, ¿y qué fue ahí? No, eso ya es chisme. Pero sabemos que si a algunos les cuesta uno y la mitad del otro, es a los hombres obsesivos hacer, digamos, de su vida la constante vivencia de la castración. Porque precisamente las posibilidades de recursos de los hombres obsesivos son enormes para evitar cualquier pasaje por la castración. Y creo que definitivamente el ánimo con el cual la doctora Lozano, escucho lo que le regala al doctor Einar, es esa impresión que ella tuvo de él en cuanto a qué. ¿Puede repetirlo, doctora? Sí, a que hay una, lo que yo sentía era, ¿cuál fue es que la palabra que utilicé fue la espontánea. Es que sé, me voy a ir por otro lado, que es menos preciso, pero la discusión es que hacer consistir, ahora desgraciadamente lo voy a tratar de manera diferente, hacer consistir una justicia que existe. Hablábamos de un comentario que había hecho Alma Flowers y Einar decía que nosotros recibimos ese sentimiento de injusticia que el paciente tiene, pero que no necesariamente ha sido injustamente tratado. Yo dije, perdón, es ahí el solo momento. Sí, bueno, a ver, sí, perdón. Sí, no, bueno, no voy a hacer del silencio un encubrimiento, ¿no? Lo que yo señalaba ahí es que, no me acuerdo ahorita cómo lo decía, pero que en el sentimiento de injusticia está la trampa, o puede estar la trampa, ¿no? Usted decía que ella lo colocaba en esa posición del injusto. Sí. En principio yo no quería introducir que hay una realidad y hay una realidad subjetiva. No era mi pretensión en introducir eso. Quizás así de alguna manera lo transmito, ¿no? Me hago cargo de eso. Lo que yo quería señalar es que como ella desde su sentimiento de injusticia lo lleva a donde ella quería. Eso es lo que yo quería señalar. Lo cual es todo el derecho del analizante. Claro. No hay más derecho que lo que el analizante ha construido de su vivencia. No, pero además así es, puesto que lo está diciendo. No, permítame. Ese es su derecho. Estoy utilizando la palabra justa para llegar, digamos, desde el derecho a la justicia. Si ella dice que su padre es injusto, el analista no puede meter ningún criterio de valor de ninguna otra especie. No puede entrar desde otro campo con una idea de valor. Vaya, un analista no puede decir, bueno, a ella le conviene decir que su padre es injusto porque utilizando a su padre como injusto, ella obtiene un beneficio secundario de lo que definitivamente ella goza. No se vale. No se vale. Y lo digo exactamente como los analistas perversos pueden llegar a invalidar la vivencia subjetiva. Fíjense bien lo que hice. Ella pone al padre en el lugar de la injusticia para obtener un placer secundario de goce del cual ella no se hace cargo. Cuidado con eso. Cuidado precisamente con esa clínica, porque esa es una clínica perversa. ¿De dónde puede sacar un analista semejante interpretación? Desde su perversión. Desde poner
la vivencia subjetiva en una sospecha, que entonces esa sospecha es trasladada a la teoría y la teoría es la que da cuenta de la vivencia del sujeto. Eso es perversión. Y vean qué bonito se oye, ¿no? Esa es la perversión de los analistas, en donde se valen de la teoría para no dar en ellos la experiencia de esa vivencia de un analizante. Si ella dice que su padre es injusto, es injusto. Punto. Y es esperar a que esa injusticia del padre vaya develándose, por eso los análisis son largos, develándose en su propio decir hasta que ella misma pueda verbalizar el goce que está jugado. Pero no es el analista el que le impone desde la teoría un goce que ella no ha develádose a ella misma en su experiencia analítica. Inclusive es lo que no interpretamos. Eso no es, no queda interpretado, quiero decir. No se interpreta decir, yo estoy interpretando a mi paciente porque me estoy dando cuenta antes que ella. No, no. Ese es un crimen, esa es una perversión. Estoy en terreno castrado, estoy en terreno de te escucho. Tac, 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 ahí. Pero hay, digamos, hay la espera del analista que en función precisamente de su presencia, de su escucha, empujará el trabajo, por eso dirección de la cura, empujará el trabajo a que ese goce sea verbalizado por ella, siempre y cuando la experiencia analítica se lo devele. No el analista. Ese es un abuso. Eso es resguardarse, digamos, de la castración en el analista a partir de la teoría. Sí, podríamos adaptarlos, podríamos engordar el yo, podríamos hacerlos trabajar, dejar de fumar, que fueran felices, una serie de cosas, ¿no? Porque pues hay una realidad afuera que lo está esperando, una vez que vea que él está en lo irreal. Pero sobre todo... Quiero decir, estoy siendo irónica. Sí, estoy siendo irónica que sea acá, porque es cierto que... Valerse de la teoría para negar la castración en uno es una sinvergüenzada de los analistas. Es la espera. Si el analista va empujando a lo real, a su analizante, lo va a verbalizar. Y es ahí cuando el analista pesca inmediatamente, claro, el desliz en el habla, ¿sí? Y ahí es cuando él dice, así es. Eso que usted acaba de decir, así es. Nunca lo se parece el paciente, toda la participación del analista. Porque sabemos que eso va a acontecer siempre y cuando el analista empuje, lleve la dirección de la cura a que se le devele al sujeto por él mismo en su propio decir lo real que constituye toda su vida psíquica en función de su goce particular, singular. Cada sujeto tiene un goce singular. Entonces, sí, no cualquiera es analista, ni tampoco cualquiera se analiza, porque tiene que soportar, ¿sí?, esa disciplina de primero mi análisis antes que cualquier cosa. Cuando los analizantes empiezan con que, no pude asistir porque se me ponchó la llanta. No pude asistir porque tuve que llevar a mi hijo al doctor. No pude asistir porque era la boda de mi hermano. No pude. Bueno, entonces, ¿qué carajos está usted haciendo aquí?
un analista va llevando a su analizante a que lo único que abarque la razón de su vida sea su análisis. Si no es así, no está en análisis, está en una pobre psicoterapia de orientación analítica. Pobre psicoterapia. Porque cuando el análisis no es de este orden, ni siquiera es una terapia que digamos, bueno, es una terapia decente. No, mejor un conductismo de primera. Porque ahí cuando el análisis se convierte en una psicoterapia, es la peor psicoterapia del mundo. Es una reverenda porquería. Bueno, son 20 para las 2. Yo creo que podemos ir cerrando. Así es, doctora. Invitamos, por supuesto, a nuestro público, como con lo que ya usted nos trajo el día de hoy, a que armemos, volvamos a pensar mañana la conversación, una vez ya haber hecho la escucha, el estudio de las conferencias de las cuales nos habla del día de hoy, del evento oficial por parte del gobierno mexicano para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y que escuchemos esos discursos de mujeres extraordinarias que forman el equipo de nuestro gobierno, ¿sí? Al lado del grito que estuvo diciéndose, es un honor estar con Obrador. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, sí, hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.